La gloria se ha dado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entramos una vez más a sus casas, mis queridos hermanos, a toda la familia que está en sus casas. Que Dios los bendiga mucho. Hoy vamos a compartir un tema que estoy seguro que el Señor nos va a ir hablando a cada uno de nosotros. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 19. Está hablando, dice, Enoc caminó con Dios. Qué importante es entender esto, que el hombre pueda caminar con Dios, que el hombre pueda vivir con Dios. Enoc caminó con Dios. Impresionante. Vamos a dar la lectura a esta preciosa palabra en Génesis capítulo 5, verso 19. Y dice así: y vivió Jared después que engendró Enoc 80 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Quién había nacido? Había nacido una esperanza. Los tatarabuelos de Enoc fueron llamados Enos. Cuando Enos nació, la gente empezó a hablar de Dios. Después de Set, ahora Enos empieza a hablar de Dios. Y el verso 22 dice: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¡Qué tremendo! Caminó con Dios, caminó bajo la gloria de Dios, engendró a Matusalén luego. Vaya, que de ti se puedan decir que aquel hombre caminó con Dios, vivió con Dios. La pregunta que quiero hacerte esta noche es: si tú tengas que morirte y en tu ataúd, en el entierro, en el cementerio, normalmente en Estados Unidos y en otros países colocan un epitafio. Así es, un epitafio. Epitafio es un letrero, una dedicatoria de quién fue esa persona que se murió. Entonces, en el epitafio colocan normalmente, ¿no? Este hombre fue fundador de una empresa, fue un abogado, fue un arquitecto exitoso, fue un padre cariñoso, fue aquel quien ha defendido la democracia, fue aquel quien ha sido quizá una persona muy amable en medio de la sociedad, y de pronto sus reconocimientos y todo aquello. La pregunta que te hago es: si tú quizá el día que te mueras o alguien tenga que colocar un epitafio en la tumba, ¿qué crees que colocaría de ti? ¿Fue un padre ejemplar? ¿Fue un joven que realmente era tan obediente, así va a tener que la gente relatar? Cuando de pronto en nuestra sociedad alguien se muere y la gente empieza a hablar en su velorio y dicen: ese chico era así, ese varón o ese hombre era así. O dirán de ti: ese era un golpea mujer. O ese tipo era, pues, con 2 mujeres se ha ido, tenía una doble vida. Así murió. Era un alcohólico, era un borracho, era alguien que no le interesaba la familia. ¿Qué dirá? ¿Qué crees que la gente pueda decir de ti? Qué importante es entender esto. Mire, cuando Enoc partió de este mundo, ¿sabe qué se escribe de Enoc? Que caminó con Dios, que vivió con Dios. Mira, todavía repite el escritor del libro de Génesis, que es Moisés, años más tarde escribe el libro, ¿no? Cuando hace un relato de genealogías, repite todavía. Y cuando repite en el verso 24, dice: caminó pues Enoc con Dios. Otra vez lo repite. ¡Qué tremendo! Caminó con Dios significa caminó bajo la gloria de Dios. Tuvo temor de Dios. Bajo la sombra del Altísimo ha caminado. Así es. Caminó con Dios. Vivió con Dios.
Qué lindo es saber que un hombre camine con Dios y viva con Dios y bajo la gloria de Dios. Y qué terrible es que de alguien se diga, bueno, esto no supo, este tipo no supo quién era Dios. ¿Dónde estará en la eternidad? Y se supone que no ha tenido temor de Dios en el tormento eterno quizá. Sin embargo, Enoc anduvo bajo la gloria de Dios, caminó con Dios, tremendo. Y saben, Enoc tuvo un hijo. ¿Cuántos años? Y esto es sorprendente. ¿Sabe? Y Enoc engendró un hijo en su juventud. Y este hijo se llamaba Matusalén. ¡Wow! Y luego dice la Biblia que Enoc engendró hijos e hijas. Así es. Cuando alguien camina con Dios, Dios bendice. Y la bendición no solamente es para con los padres, la bendición también es para con los hijos. Dice la Escritura, Enoc engendró a Matusalén. ¿Y saben cuántos años vivió Matusalén? Matusalén vivió 969 años, casi 970 años. Esto es tremendo. Hay algo que dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 6, verso 2. Esto es impresionante y se cumple en Matusalén. Se supone que Enoc caminó con Dios. Enoc vivió con Dios. Y Dios recompensa a quien camina con Él, quien vive con Él, quien imita la fe de los padres. Dice Efesios capítulo 6, verso 2 y 3, dice así. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow! Enoc caminó con Dios, y todo lo que hizo Enoc, todo aquello que sembró Enoc, cosechó su hijo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que sean largos años de vida. ¿Sabe qué significa honrar? Respetarlos. Así es. No se trata de que si se portan bien, entonces yo los respeto. No se trata de que, no, es que no se lo merece. No, simple y llanamente Dios manda y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Enoc amó a Dios, sembró. Ahora Matusalén tiene vida, lleno de vida. ¿Saben cuántos años ha vivido? 969 años, casi 970. Tremendo realmente. ¡Qué años! Pero qué años de bendición. Por esto es que la palabra de Dios se cumple en Efesios, dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo quiero decirte a ti, joven, señorita, niño o niña, usted que todavía tiene sus padres todavía, honrelos. Honrar significa respetarlos. Quizás hasta tenga un mal carácter, que muchas veces cuando ya son ancianitos son chochitos ya, que debes hacerlos, amarlos. ¿Quién manda? Dios lo manda. Dios lo manda y simple y llanamente no pone un condicionamiento. No dice si es que hacen esto, si es que hacen aquello, si es que te dan herencia, si es que te dan dinero, si es que te dan esto o aquello. No. Simple y llanamente, ámalos. Cuídalos. Cuanto más todavía ya son ancianitos. Ámalos. Respétalos. No los hagas llorar. Porque las lágrimas de las madres, de los padres suben al cielo. No los hagas llorar. Mire, Matusalén aprendió de su padre el amar a Dios y el respetar a sus padres. ¿Y saben qué? Cosechó Matusalén. ¿Qué cosechó? Aquello que había aprendido de su padre, aquello que Dios había mandado. Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque Enoc caminó con Dios y bajo la gloria de Dios caminó Enoc. La pregunta que quiero hacerte a ti es, ¿caminas con Dios? ¿Vives con Dios? ¿O lejos de Dios estás andando?
¿Por qué seguir lejos de Dios cuando Él te está llamando, cuando Él te está buscando? Matusalén cosechó, tú puedes cosecharlo. Vamos, coséchalo en el nombre de Jesús. Dios va a hacer cosas tremendas en tu vida. Honra a tu padre y a tu madre. Simple y llanamente, este es un principio. Este principio no es para los cristianos simplemente. No, este principio no es para los pastores, no. Este principio es un principio general. Sea usted católico, sea quien sea. Quiero decirte, tú necesitas honrar a tus padres. Esto es lo que Dios manda. ¿Para qué los vas a honrar? Para que Dios te bendiga y te dé largura de días y llenos de bendición. Impresionante. Matusalén cosechó esto. Mire, no hubo otro hombre, pero no hubo otro hombre que tuvo tantos, pero tantos años como Matusalén. No hubo otro hombre. No hubo. Hombre muy bendecido, Matusalén. ¿Y saben qué pasó? La Biblia dice que luego engendró Enoc hijos e hijas. ¡Wow! Aquello que Dios había dicho, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, se estaba realizándose. Entonces Enoc cumplió los propósitos de Dios, cumplió la voluntad de Dios. Dios empezó a bendecir su generación, Dios empezó a multiplicar. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, la Biblia dice en Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id, dice, y haced discípulos. ¿Sabe qué? Vas a tener discípulos y en multitudes lo vas a tenerlo. Hijos que van a amar a Dios. Hijos que van a honrar a Dios. Así es, mi amado hermano, hermana. Esos son tiempos de bendición, son esas. Luego, la preciosa palabra sigue diciendo. Mire, el testimonio es tan importante. Ese testimonio que tenía Enoc, wow, reflejó a su generación. Porque tenía testimonio de que amaba a Dios, de que caminaba con Dios. Todo el mundo decía, este tipo andaba con Dios, caminaba con Dios. ¡Qué tremendo! Por eso es que la segunda parte de esta escritura, en el verso 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Yo quiero quedarme en la primera parte. Caminó con Dios Enoc. ¿Caminas con Dios? Yo quiero citarte un ejemplo más. José el de la Biblia. José el que entró a Egipto. José el que llegó a ser el segundo hombre más importante de la nación egipcia. Pero no comenzó todo así. Sino, número uno, José fue rechazado por sus hermanos. Fue rechazado, aún cuestionado por su padre. Rechazado, vendido por sus hermanos. La Biblia dice, y Dios estaba con José. Que cualquiera que anda con Dios, Dios no va a rechazarlo. Y Dios estaba con José. José fue vendido como esclavo a los ismaelitas y luego llegó a Egipto, llegó a la casa de Potifar. Potifar lo había comprado como uno de sus esclavos más. ¿Y saben qué? Y Dios estaba con José. José fue tentado. La mujer de Potifar le dijo, duérmete conmigo. Sin embargo, él se rehusó. Él no quiso ofender a Dios porque Dios estaba con José. ¡Qué tremenda decisión! José fue calumniado. José fue mandado a la cárcel. Estuvo por años en la cárcel pudriéndose por un asunto que él no había cometido. Y después de años,
Alguien llama a la puerta y dice, esta es la hora que salgas a sentarte en el palacio. Desde la cárcel al palacio tuvo que ir José. ¿Sabes qué es lo que vemos ahí? José caminó con Dios. Qué impresionante es caminar con Dios. Todo hombre que camina con Dios siempre va a ser bendecido. Y la escritura en Génesis dice, y José caminó con Dios, y José estuvo con Dios. Número 1, vemos la obediencia a su padre. Así es, la obediencia. Oh, qué honra que tenía su padre. La obediencia a la palabra de Dios, el mantener el principio de la palabra de Dios, aún en medio de los problemas. José mantuvo prácticamente su fe en Dios. En medio de la crisis, en medio de la dificultad. Quiero decirte, ¿cómo estás en medio de la crisis? ¿Cómo estás viviendo en esta hora? En cuarentena, quizá quieres escaparte, quizá quieres salirte, quieres irte a trabajar. Y dices, vaya, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Todo esto que estamos pasando se nos pone a reflexionar. Gobernantes en el mundo entero han dicho, Dios, ayúdanos por favor. El primer ministro de Italia dijo, Dios, ayúdanos por favor. Prácticamente hemos perdido la guerra con esta enfermedad de COVID-19. Hemos perdido la guerra. Los informativos que acabo de escuchar son, en el mundo entero murieron más de 30,000 personas. 177,000 personas infectadas y a punto de morirse todavía. Tremendamente está causando estragos esta enfermedad. Querido hermano, querida hermana, todo esto estaba escrito en la palabra de Dios. Estaba observando el canal de UPEA en la Ciudad del Alto. ¿Y sabe qué? El canal de la UPEA decía, en la entrevista que sale a la calle, el periodista dice, ¿qué opina? ¿Sabe que las personas mayores y casi todos en esta situación dicen, esto ya estaba escrito en la Biblia? Esto no es nuevo, esto tiene que pasar. Sí, porque son señales de que el Hijo de Dios va a regresar. ¿Y sabe qué? Hay una esperanza. La pregunta, ¿por qué sigues todavía endureciendo tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a continuar endureciendo tu corazón? Estos son señales. Los señales significan previo al evento que va a ocurrir, previo al tiempo que va a ocurrir, previo al llamado de aquel rey que va a regresar en cualquier momento. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Está bien tu corazón? ¿Está lleno de amargura, dolor, tristeza? No puedes continuar así. No puedes. Hoy pide perdón del Señor. Él te va a limpiar, te va a sanar y te va a liberar. Jesucristo te ama mucho. Un nuevo tiempo Jesús va a traer para tu vida. Vamos. ¿Y sabe qué dice esta preciosa palabra? Para terminar en el verso 24 dice, mira, caminó pues con Dios Enoc y desapareció. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo llevó. O sea que por caminar con Dios, Enoc no vio la muerte. Desapareció. No hay un cadáver de Enoc. No existe. Lo buscaron. No hay. Desapareció porque Dios se lo llevó. Este es el primer rapto en el Antiguo Testamento. Enoc desapareció. Así es. La Biblia nos habla de un hombre que desapareció también, llamado Elías. Oh, sí, pero esto fue a la vista de todos. Sí, a la vista de todos. ¿Saben qué pasó? Vino un carro de fuego y Elías subió porque el Señor le dijo, vendrá un carro. ¡Tremendo! Vino un carro de fuego, Elías subió a él, voló y partió. Y nunca más vieron cadáver de Elías. Elías no murió. Elías se fue vivo mismo. Enoc se fue vivo mismo. Usted y yo nos vamos a irnos vivos mismos. Así que vamos, tenemos una esperanza. Por eso es que nuestra esperanza no debe debilitarse. Nuestra esperanza debe ser firme, debe ser, mis amados hermanos. Hay un llamado que Dios nos está haciendo.
un llamado maravilloso. Este es el tiempo de correr y caminar con Jesús. ¿Saben? Esta escritura dice en Hebreos 11:5. Esto es impresionante. ¿Saben de quién está hablando? Está hablando de Enoc. ¡Qué tremendo! Hebreos capítulo 11, verso 5 dice esto. Dice así: y por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque se lo traspuso, es decir, se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! Tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de irse. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate si esta noche viene el Señor. Imagínate si esta noche viniera el Señor. ¿Se iría usted con el Señor? Vamos, haga una reflexión hoy mismo. Está escrito en la palabra de Dios. El 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17 es claro. Porque la trompeta se va a tocar. Y en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54 dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, entonces los muertos resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos que murieron en Cristo Jesús, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado todavía, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Sabes qué se va a quedar? Tu ropita nomás se va a quedar. ¿Sabes a dónde vamos a viajar? Al tercer cielo. Al tercer cielo, que ningún ser humano ha llegado hasta allá. Así ha llegado Jesús. ¿Dónde es el tercer cielo? Más allá del sol. Así es. El primer cielo es donde está la capa de ozono, donde está el aire. Y más allá de eso están las constelaciones galácticas. Y ese es el segundo cielo, las estrellas. Y más allá es el trono de Dios. Hasta ahí vamos a volar para estar con Él. Mi amigo, mi amiga, hoy tome la decisión de entregar su vida a Jesús. Hoy, no otro día. Jesucristo te ama mucho. Que usted pueda tener testimonio de haber caminado con Dios, de haber andado con Dios. Yo quiero orar por su vida. Esta noche dígale: Señor, perdóname. No quiero que nada me ate a esta tierra, pero nada, nada, nada en absoluto. Quita todo orgullo, vanagloria. Quita todo aquello que de pronto está dañando tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Haz conmigo esta oración. Repite, por favor. Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Lávame, límpiame con tu sangre ahora mismo. Tu palabra dice que tú vienes pronto. Señor, estas son las señales, las que estamos viviendo. Señor, te espero. Si vienes esta noche, yo me iré contigo, Jesús. Si tú tardas en venir, esta enfermedad pasará, pero yo pronto correré a tus pies. Nunca más, Señor, miraré hacia atrás. Tengo que ponerme a pensar que tú me estás buscando, que tú me amas. Amoroso Jesús, muchísimas gracias. Estás en mi corazón. Te acepto, te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús amado. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, que Dios bendiga mucho tu vida. Vamos, no deje de seguirnos a través de YouTube. Claro que sí, en el canal de YouTube entra con el nombre de José Tintaya. José Tintaya, entra y marca un like y suscríbete a nuestro canal.
para que te puedan llegar los mensajes que continuamente vamos a estar compartiendo a través del canal YouTube. Y por supuesto, a través de Facebook, síguenos, y si quieres algún comentario hacerlo, también lo vamos a recibir. Que Dios bendiga mucho tu vida, y a través de Messenger, mándame tus preguntas. Vamos a estar contestando también. Que Dios te bendiga mucho, muchas bendiciones será conmigo. Hasta la próxima oportunidad.